Amén. Así que vamos ¿cierto? Con gratitud también al Señor, pasar a la palabra de esta mañana. Y a través, hermanos, de lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Esta serie sobre el libro de Apocalipsis, podamos nuestras vidas ser confrontadas, pero a la vez consoladas por las palabras del Señor. Así que le invito a que vayamos a Apocalipsis, hoy día ya comenzando el capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 7 y luego vamos a tener un instante allí de reflexión en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Si lo ha encontrado, le invito a que pueda ponerse en pie para leer la palabra de Dios en señal de reverencia. Y juntos, hermanos, vamos a las Escrituras. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Creo que hay muchas cosas que hacen tambalear una relación fundada en el amor. Entre ellas, quizás, por ejemplo, considerando la imagen del matrimonio, uno pudiese decir, bueno, las crisis más grandes vienen cuando se presentan problemas económicos. O también pudiese alguien decir, la crisis más grande que he vivido en mi matrimonio, ¿cierto?, se dio cuando la enfermedad llegó hasta mi casa. Pero creo, y dada la experiencia, tanto, hermanos, en el ministerio, principalmente, creo que uno de los más grandes enemigos del amor, uno de los más grandes enemigos de la relación matrimonial, no son las crisis económicas ni las enfermedades, sino que es el acostumbramiento, es la rutina. Es cuando ya todo lo que se hace no se hace por pasión, por amor, por cariño, por admiración mutua, sino que se hace porque hay que hacer lo que tengo que hacer. Dios manda a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, diciendo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego nos encontramos, hermanos, de que cuando el Señor resucitado vuelve a sus discípulos y se encuentra con Pedro, le pregunta 3 veces: ¿me amas? Con esto nos demuestra, hermanos, de que para nuestro Señor el amor de su pueblo hacia Él es algo absolutamente trascendente. Es algo que Él no descuida, es algo que para Él, hermanos, no pasa por alto. Y ahora, hermanos, aquí el Rey exaltado, este Cristo que se manifiesta a Juan en toda su gloria, en toda su exaltación, va a empezar ya a escribir esta revelación, hermanos. Empieza a escribir una carta y se la dirige a una iglesia en particular, la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, según como hemos leído, es una iglesia a la cual conoce perfectamente. Es una iglesia a la cual el Señor ama y le elogia, le reconoce su esfuerzo, le reconoce su trabajo, le reconoce su fidelidad, reconoce su perseverancia, su sufrimiento, su ortodoxia, su intolerancia al engaño, pero que tiene un problema, que ya no ama al Señor como le amaba al principio. Y este es el gran drama de muchos creyentes hoy. Muchos creyentes impecables. Creyentes, hermanos, que cumplen con los estándares de un cristiano. Un cristiano, hermanos, fiel. Se les ve servir, se les ve comprometido, se les ve yendo, se les ve viniendo. Pero sin duda, si el Señor hoy se presentara y nos preguntara como a Pedro: ¿me amas? Quizás que igual como Pedro, hermanos, allí a la orilla del mar, ¿no seríamos capaces de sostener la mirada?
No seríamos capaces de responder directamente a la pregunta, tal vez nos quedaríamos en silencio, o tal vez responderíamos, mira, todo esto es lo que hago. Canto, predico, visito a los enfermos, ofrendo, diezmo. Pero el Señor no nos está preguntando eso. El Señor no le preguntó eso a Pedro. El Señor está preguntándole si le amaba. Y esa es sin duda quizás la gran pregunta que nosotros también a la cual debiésemos enfrentarnos, como le pasó a Éfeso. Hermanos, así que por lo tanto vamos a recorrer este texto considerando, hermanos, lo que dijimos. Esta es una carta. Estos son mensajes que tienen la estructura de una carta, de una epístola de aquellos tiempos, así que nuestras divisiones del texto van a ser súper elementales y yo creo que hasta que terminemos, hasta el capítulo 3, van a seguir la misma estructura en cada sermón. Primero la identificación del remitente y por lo tanto hablaremos algo del trasfondo histórico de la ciudad, luego los elogios del Señor y por último, hermanos, aquel llamado que el Señor tiene específicamente para esa iglesia. Y sobre esa estructura, hermanos, vamos a ir nosotros también meditando y extrayendo verdades que son trascendentes también para nuestras vidas en este tiempo. Al principio, ¿cierto?, el Señor identifica al remitente, o al destinatario de esta carta. El Señor le dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que está escribiendo es aquel que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eres el que dice esto. Eres el que va a hablar. Como les decía, esta es la estructura clásica de una carta de aquellos años, hermanos. La identificación del destinatario de la carta, el cual es el ángel de la iglesia en Éfeso. Y ya sabemos, hermanos, de que estos son símbolos. Y ya lo estudiamos en los sermones introductorios del libro de Apocalipsis, hermanos, que cuando se habla de 7 se está hablando de una cantidad completa, plena, ¿cierto? Y cuando se hablaba del ángel, hermanos, el ángel está refiriéndose al mensajero. Y por lo tanto, hermanos, se entiende de que puede ser el pastor o el encargado de esa iglesia en particular, así también como cada uno de aquellos hijos de Dios que son todos llamados a ser mensajeros de parte del Señor. Por lo tanto, hermanos, entendemos que esta es una carta que está dirigida a una iglesia en específica, la cual es la iglesia de Éfeso. Y cuando hablamos de Éfeso, hermanos, no estamos hablando de un nombre simbólico aquí. Este es un nombre real, concreto, literal. De una ciudad donde existía una iglesia, hermanos. Una iglesia que fue muy especial en el desarrollo de la historia del cristianismo. La ciudad de Éfeso, hermanos, era la ciudad más grande de la provincia romana del Asia, aunque no era la capital romana en esa localidad, hermanos, pero en ella se encontraban instituciones muy importantes, como por ejemplo los tribunales romanos. También era la sede del gobierno proconsular de Roma, como aparece en el libro de Hechos, capítulo 19, donde tenemos mucha información acerca de Éfeso. Y en el tiempo, hermanos, en el cual Juan escribió en esta carta, hermanos, a Éfeso, allí se había construido un puerto muy importante, porque justo allí desembocaba uno de los ríos más relevantes para la economía en esa zona, como era el río Caistro, y por lo tanto la ciudad se convertía en la puerta de entrada del Asia, un lugar donde convergían gente de todos los lugares del imperio, y por lo tanto había allí un encuentro de personas de diferentes realidades económicas, también diferentes realidades culturales y también, hermanos, diferentes realidades religiosas. De hecho, la ciudad de Éfeso, en lo religioso, tenía una relevancia muy importante, porque allí estaba construido el templo a la diosa Diana. El templo de la diosa Diana fue una de las construcciones más asombrosas del tiempo antiguo, tanto así que se le reconoce como una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Y allí, hermanos, por lo tanto, al estar este centro de culto a Diana, que era una diosa reconocida tanto por los asirios, por los romanos, como por los griegos, y también se le conoce por otros nombres como Artemisa o Cibeles, la gente iba allá y le rendía culto, pero la forma en que se le rendía culto era una forma bastante particular, ya que Diana era reconocida como la deidad encargada de la fertilidad, de la vida, de las cosechas, y la forma en que se le rendía culto era una forma completamente inmoral. Una de las particularidades del templo de Diana, de que el templo de Diana en sí era un centro de prostitución, porque a ella se le adoraba a través de la prostitución ritual. Y, hermanos, dado aquello, dada esa realidad espiritual, también, hermanos, se practicaba mucho en esa ciudad el ocultismo.
en todas sus variantes que se podían conocer en aquellos tiempos. Si usted se recuerda, cuando el Evangelio llegó a la ciudad y muchos comenzaron a convertirse, una de las principales señales de la irrupción del Evangelio en la ciudad de Éfeso fue que muchas personas empezaron a traer sus libros de brujería, ¿se acuerdan? Y los quemaron públicamente. Y se le dio una cantidad, ¿cierto? Se evaluó lo que en ese día se quemó en libros y fue una cantidad exorbitante de dinero, porque la gente, hermanos, vivía de esto. Y él, por lo tanto, en ese lugar, dado la forma de adoración, así también, hermanos, la gran influencia del ocultismo, la gente vivía esclavizada, vivía temerosa. Era una comunidad violenta, era una comunidad inmoral, una comunidad perversa. Éfeso era una ciudad muy prominente, muy importante. Mucha gente llegaba allí por ser un lugar de convergencia económica, cultural y religiosa. El nivel de la moralidad de la población de la ciudad era notoriamente bajo. Eran gente viciosa, supersticiosa, violenta, tanto así que uno de los filósofos griegos que vivía justamente en esa ciudad, llamado Heráclito, dijo y describió de la siguiente manera el estado decadente de la ciudad. La moralidad del templo era peor que la de las bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. Esa sola frase nos habla del estado de decadencia que reinaba en Éfeso. Y esto, hermanos, es un antecedente importante que tiene que ver también con nosotros hoy y con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que nosotros vemos como manifestación cultural en nuestra nación nunca se puede separar de la realidad espiritual de nuestra nación. La cultura es la exteriorización de la realidad espiritual de un pueblo. No podemos esperar de que exista una forma de vida elevada, preocupada del prójimo, decente, cuando la realidad espiritual es ajena a la verdad. Y de hecho, hermanos, lo que nosotros vemos en nuestra nación hoy, en sí es el reflejo del espíritu que gobierna la nación. Más que, hermanos, por más que la sociedad nuestra hoy día se quiera mostrar como progresista, como independiente de la religión, como religiosa, pero la verdad es que lo que nosotros vemos en nuestras calles, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, simplemente está diciendo de que este país está rindiéndole culto a algo. No es Cristo, pero a algo está adorando y eso se ve en sus calles, se ve, se escucha en su música, se ve en los espectáculos públicos, se escucha en los discursos. Y por lo tanto, hermanos, nosotros como iglesia debemos saber aplicar el discernimiento de todas las cosas. Nada nuevo hoy bajo el sol, hermanos. El culto a Diana se mantiene, quizás con otro nombre, pero los principios espirituales allí siguen. Dios nos ayude, hermanos, a hacer luz en medio de la oscuridad. Y en cuanto, hermanos, a la iglesia en esta ciudad, en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales en su historia. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo a finales de su segundo viaje misionero, y luego que él retornó, hermanos, terminó su viaje, dejó allí como encargados al matrimonio de Priscila y Aquila para que dirigieran la iglesia naciente en ese lugar. Ellos fueron los encargados de discipular a Apolos, el cual luego se convierte en uno de los 3 pastores de la iglesia en Corinto. Es una iglesia, hermanos, que luego de que Pablo retorna allí, él se queda por 2 años en esa comunidad. Y pudiésemos decir que allí Pablo fundó el primer seminario teológico de la historia, donde él preparó a grandes siervos del Señor para disponerlos para que pudiesen luego pastorear las iglesias locales de esa provincia. Entre ellos, allí pudiésemos decir, se tituló como pastor nuestro querido hermano Tíquico, el fundador de la iglesia de Colosas y de la Odisea. Allí también, hermanos, pastoreó Timoteo, y luego, hermanos, al final del primer siglo, pastoreó el apóstol Juan. Y por lo tanto, hermanos, nosotros pudiésemos ver de que es una iglesia privilegiada. O sea, ¿a quién no le gustaría ser miembro de la iglesia donde pastorea Juan, Timoteo, Pablo? ¿A quién no le gustaría ir al seminario donde está enseñando Pablo? Sin duda una iglesia privilegiada en su historia. De hecho, Pablo escribe una epístola a esta iglesia y es una de las cartas más maravillosas que alguna iglesia pudo haber recibido. La epístola a los Efesios. Allí, hermanos, se nos habla de la soberanía de Dios, de la salvación por gracia, de la predestinación. Es una carta, hermanos, que muestra la gloriosa condición de la iglesia vista desde los cielos.
Allí también, hermanos, llegaron las epístolas pastorales que Pablo le escribió a Timoteo, la primera y la segunda carta. Y como vemos acá en el Apocalipsis, el Señor nuevamente le vuelve a escribir una carta a esta iglesia a través de Juan. El Señor, hermano, le escribe una carta, pero lo hace con una gran autoridad. Lo hace de tal manera que Él se describe a sí mismo tomando un título que aparece en el capítulo 1, verso 16 del libro que estamos leyendo. Él se describe a sí mismo que Él está escribiendo hasta la ciudad de Éfeso como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas están en la diestra del Señor. El Señor, por lo tanto, con esto nos está diciendo que Él es el que gobierna la iglesia, que lo hace con autoridad, que lo hace con poder. Y estas estrellas, como usted ya escuchó, están allí en la diestra del Señor, en el lugar más seguro que usted pueda conocer. Y que Dios las tiene, Dios las guarda y que Él camina entre los candeleros de oro. Esto significa de que el Señor camina con la iglesia, que el Señor tiene una relación íntima y estrecha con su pueblo. La iglesia, por lo tanto, hermanos, tiene aquí una afirmación en el título que el Señor presenta. El Señor está diciendo, yo siempre estaré cuidándote, yo siempre estaré contigo, tú siempre vas a contar con mi presencia. Amén. Él es el que está escribiendo. Y le está escribiendo a esta iglesia. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que escribe? Lo primero que nosotros encontramos, hermanos, ya al entrar al versículo 2, que el Señor dice una afirmación categórica. Yo conozco. Yo conozco. El Señor habla desde una posición de absoluto conocimiento de toda la realidad. Y como Él sabe todo y conoce todo, hermanos, Él habla desde una posición de gran autoridad. Con esto queda claro, hermanos, que los que van a recibir esta carta no pueden hacer otra cosa sino atender, disponer sus corazones, someter sus vidas a aquel que les va a escribir. Dijimos, hermanos, que el que escribe es aquel que camina entre los 7 candeleros de oro. Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano, Él dice, yo conozco. Y esto es algo categórico. El Señor está diciendo que Él tiene información minuciosa de esta iglesia. Que nada escapa de su mirada escudriñadora. Porque, hermanos, si Él sostiene a su pueblo y lo acompaña, ¿cómo no va a saber todo acerca de su pueblo? Amén. Y por lo tanto, hermanos, ¿cómo no sabrá todo acerca de cada uno de sus hijos? Él conoce, hermanos, a su pueblo. Él sabe de las luchas de su iglesia. Él conoce las batallas de cada uno de sus hijos. Él conoce sus virtudes, Él conoce sus defectos, Él conoce sus llantos, conoce sus risas. Él conoce todo acerca de su iglesia. Y dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No desconoce nada el Señor. ¿Te da gozo aquello? De repente usted se encuentra con un hermano y le pregunta cómo está y el hermano le dice, si tú supieras, ¿cierto? Hay alguien que sabe a la perfección lo que pasa en tu corazón. Puedes confiar en Él, por lo tanto. Puedes descansar junto a Él. El Señor dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Está describiendo la historia de la iglesia de Éfeso. La iglesia, hermanos, de Éfeso nació en el rigor. Como ya, hermanos, en nuestra introducción vimos, la irrupción del Evangelio en esta ciudad significó un inmediato conflicto con la cultura de la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca hará concesiones con el pecado. Porque el Evangelio es intolerante al pecado. Es intolerante con una cultura viciosa. Y esto, hermanos, que hoy se ve con un alto valor en la sociedad actual, la tolerancia, ¿cierto? En realidad, hermanos, es visto desde la perspectiva de las Escrituras como una debilidad viciosa. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, no viene a hacer negociaciones con el mundo. El Evangelio no viene a hacer transacciones. La proclamación del Evangelio dice, arrepiéntete para que no mueras. Vuélvete a Cristo para que no seas condenado. No hace negociaciones el Evangelio. Y en Éfeso, hermanos, ya sabemos que el culto a Diana, a través de la predicación del Evangelio, vino a ser confrontado de una manera tremenda, directa. Tanto así, hermanos, que aquellos que estaban atados al ocultismo, como ya hicimos mención, quemaron sus libros de brujería, los quemaron públicamente y los fabricantes de templecillos de Diana empezaron a ver cómo su negocio se le iba al suelo, porque ya no había gente que comprara esos instrumentos de idolatría, porque el Evangelio había irrumpido en la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta del mundo al Evangelio? No se sentó a aplaudirlo. No le dijo, oh, qué bueno que
hayan llegado los predicadores del Evangelio a la ciudad. Hubo una revuelta tremenda que inclusive puso en peligro la vida de los hijos del Señor en ese lugar. La relación entre el mundo y la iglesia siempre ha sido tensa. La relación de la iglesia con el mundo, hermanos, nunca ha sido amistosa. Porque para hacerse amigo del mundo hay que terminar nuestra amistad con Dios. No podemos ser amigos de ambos al mismo tiempo. Y lo que vemos acá, hermanos, es que esta iglesia, en este momento, está viviendo un tiempo de persecución. Y por eso las obras de la iglesia son visibles. Porque es una iglesia, hermanos, que realmente conoce al Señor. Y una iglesia que conoce al Señor no puede estar ociosa ni estéril. La salvación, cuando irrumpe en la vida de alguien, provoca buenas obras. Obras que son agradables a Dios, obras que glorifican a Dios, obras que muestran el poder del Señor en nosotros y que sirven de testimonio. Hermanos, si el Señor en su justicia, ¿sabe usted qué hace con cada obra buena que surge de usted? No las ignora. No las ignora. Quizás para muchos, hermanos, todo lo que usted hace para servir, para honrar a Dios, pasa por alto, nadie se enteró, el resto de la comunidad. Pero nuestro Dios no ignora tus obras, esas que glorifican su nombre, esas que tú hiciste para traer bien, para tú proclamar la verdad. El Señor conoce las obras de su iglesia. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debiésemos tener siempre presente para que nunca se nos apague el gozo. Amén. Porque si vivimos para el aplauso, cuando nos den un aplauso estamos pagados. Pero el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, no, lo que tú haces en secreto el Señor lo recompensa en público. Los que quieren el reconocimiento de los hombres van a obtenerlo y ahí va a quedar, eso va a ser su gran recompensa. Nada. Pero qué mejor que el Señor conozca, que el Señor sepa, que el Señor tenga en cuenta todo. Amén. El camino del Evangelio, hermanos, es un camino fatigoso, es un camino de sacrificio. Es un camino, hermanos, en que el sinónimo de servir al Señor es arduo trabajo. Arduo trabajo. ¿Se acuerda usted de que cuando hablábamos del reino, el reino iba precedido de la tribulación y luego seguido de la paciencia? En el sermón anterior. Aquí el Señor nos está hablando, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Está seguido eso, hermanos. Es una lógica en el servicio, es una lógica en el caminar hacia el Señor. O sea, nadie, hermano, puede decir, voy a venir y me voy a ser cristiano para vivir toda mi vida, ¿cierto?, como en un spa, donde me venga a relajar, donde, ¿cierto?, me apliquen cremitas en la cara y me pongan mascarillas de palta y pepinos en los ojos para sentirme, ¿cierto?, con fuerzas renovadas. Nuestra renovación no viene de lo físico, viene en lo espiritual. Porque en lo físico, el desgaste, el cansancio, la fatiga, hermano, es lo que sigue a alguien que quiere servir al Señor. Amén. Por eso han dicho muchos predicadores, si quieres una religión cómoda, no te unas al cristianismo. El verdadero cristianismo implica sacrificio. Hermanos, y aquí está esta iglesia. Una iglesia, hermanos, que ha trabajado con un gran esfuerzo y que le ha llevado a un cansancio extremo. Y el Señor le dice así, conozco tus obras y tu arduo trabajo. El verdadero creyente, hermanos, se cansa, llora, se cae, pero luego se levanta y sigue avanzando, sigue resistiendo. ¿Por qué? Porque ha puesto al Señor primero, porque le ama a Él, porque ama la verdad, porque no tolera la falsedad. Y la iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo que dar una intensa lucha. No solamente, hermanos, contra la oposición que venía de afuera, no solamente contra aquellos que hacían del culto a Diana un negocio y que vieron que el Evangelio, hermanos, vino a entorpecerles ese negocio. No solamente fueron ellos los que se levantaron para destruir a la iglesia, sino que también esta iglesia tuvo que enfrentar una ardua lucha, una intensa lucha contra aquellos enemigos internos que surgen al interior de la iglesia con el fin de destruirla. Porque luego nosotros seguimos leyendo el mismo verso 2. Dice que yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y uno pudiese decir, estos malos son sin duda la gente de afuera. Si usted sigue leyendo se da cuenta de que hay una verdad importante. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que tiene un gran tesoro de conocimiento bíblico. Y ese conocimiento bíblico le permite discernir, evaluar a los maestros. De tal manera, hermanos, que es capaz de discernir categóricamente a qué es falso y al que es verdadero, al mentiroso, al falso apóstol. Amén. ¿Cómo usted va a poder distinguir entre lo verdadero y lo falso? Solamente si su corazón, si su mente está siendo saturada por las Escrituras. Y esta iglesia, hermanos, ¿tiene esta capacidad?
Vea la madurez que tiene en cuanto al conocimiento. Esta iglesia, hermanos, no soporta a los falsos maestros. Ya vemos que en el primer siglo, hermanos, los falsos maestros estaban ya tratando de destruir a la iglesia. Esta iglesia, hermanos, en Éfeso es una iglesia ortodoxa, o sea, con una teología, una doctrina correcta, con una doctrina sólida, que les libraba de ser engañados. Ellos aplicaban el discernimiento bíblico y podían discernir entre un verdadero y un falso apóstol. De hecho, en el verso 6, hermanos, más adelante, nosotros nos damos cuenta de que particularmente el Señor menciona de que ellos no pueden soportar a un grupo de falsos maestros conocidos como los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? No hay mucha información al respecto del fundador de este movimiento. Se entiende de que era alguien que se llamaba Nicolás. Pero sí se sabe acerca de lo que ellos enseñaban. Ellos se consideraban a sí mismos como cristianos, pero la verdad es que ellos eran gnósticos. ¿Qué significa de que sean gnósticos? Significa de que ellos presumían de que habían recibido una información especial y particular, una especial revelación, un conocimiento que solamente podía haber sido adquirido por ellos y por lo tanto ellos eran los únicos receptores de esa revelación. No sé si les suena parecido. Los nicolaitas persisten todavía en muchos lugares donde hay instrumentos que son los que reciben revelaciones y que todos dependen de ellos. Personas que reciben profecías, personas que tienen visiones. ¿Dónde? Acá, mira, si aquí lo veo, está el ángel paseándose. Y lo veo paseándose. De hecho, una vez vi una anécdota de que un pastor llegó y dijo, aquí veo un ángel y allá veo otro. Y la gente, gloria a Dios, aleluya. Y después le dijo, vayan a estudiar la Biblia porque no andaba nadie. Yo simplemente estaba haciendo una prueba. Y toda la gente, oh, un ángel, ¿cuándo pasa para que me toque? ¿Se acuerdan que antes cantábamos canciones sobre los ángeles? Dios tenga misericordia de nuestra historia. De allí el Señor nos sacó. Pero el punto, hermanos, está en que estos nicolaitas tenían una revelación puntual y particular y que sin duda era aquello que la iglesia aborrecía y Dios también aborrecía. Porque nuestro compromiso como iglesia, el compromiso que todo creyente debe tener, hermano, es con la verdad del Evangelio. Amén. Yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Y los nicolaitas enseñaban de que el alma y el cuerpo estaban separados. Y por lo tanto lo que hiciera el cuerpo no afectaba el alma y lo que le pasaba al alma no afectaba al cuerpo. Y esto en la práctica, ¿en qué se convierte? Hermano, porque esto es algo clave. Lo que tú crees afecta tu vida cotidiana. Amén. ¿Tú crees que el Señor está en todo lugar? Entonces tú vives pendiente de esa realidad. Y por eso que te guardas, ¿cierto?, de pecar cuando nadie te ve, porque sabes que el Señor también está allí, ¿cierto? Eso afecta nuestras conductas. Y en cuanto a los nicolaitas, lo que ellos decían, el cuerpo y el alma no tienen relación entre sí, lo que yo haga en mi cuerpo no afecta a mi alma, afectaba sus conductas, tanto así que se convirtieron en un grupo de personas inmorales que no practicaban la santidad, que vivían de acuerdo a los vicios de la época, y si están en Éfeso, usted se imaginará las cosas que ellos hacían con su cuerpo. Total, al final el alma nos afecta. Lo que yo haga, si yo voy al templo de Diana y pago por los servicios que allí ofrecen y luego vengo a la iglesia, no importa. ¿Por qué? Porque mi alma sigue intacta porque lo que pecó fue mi cuerpo. ¿Me entienden? Así pensaban los nicolaitas. Y el Señor lo aborrece. Y esta iglesia de Éfeso, ¿qué hace? También aborrece esa práctica y no lo soportaron dentro de la comunidad. Los sacaron de allí. El Señor nos ayude, hermanos, a tener un grado de compromiso así con la verdad. Ellos usaron todo este conocimiento, entre comillas, iluminado que tenían para justificar sus inmoralidades. Y esto es algo que el Señor no soporta. Ellos convirtieron la libertad cristiana en libertinaje. Ellos no abrazaron la santidad práctica que todo verdadero creyente debe afirmar. Eran unos perversos que también se hacían llamar cristianos. Esto, hermanos, es una virtud, la de Éfeso, que tiene que estar en la iglesia hoy también. Porque en todos los tiempos la iglesia ha tenido enemigos que le están rodeando. Lobos salvajes que no van a perdonar el rebaño. Y el enemigo más peligroso y efectivo, hermanos, es el enemigo infiltrado. Cuando surge desde adentro y que tiene apariencia de verdad. Una doctrina falsa causa más destrucción que una persecución del imperio contra la iglesia. Muchas iglesias, hermanos, no fueron destruidas porque el emperador los destruyó con la persecución. Fueron destruidas porque se dejaron engañar.
Dios nos ayuda a nosotros, hermanos. Por eso quizás dentro de esta categoría de los enemigos de la iglesia uno pudiese pensar, los enemigos más salvajes que tiene la iglesia en el mundo son el islamismo radical, el comunismo, el progresismo. Pero tendríamos que añadir también, hermanos, que uno de los enemigos más peligrosos de la iglesia es el liberalismo teológico. Son las nuevas revelaciones. Tanto el liberalismo teológico que viene desde los seminarios, como el liberalismo teológico que se ve, hermano, en medio de las bancas, como alguien que está gritando allí, mira, mira, a ti te digo. Es el mismo enemigo con diferentes chapas. ¿Cuál es nuestra premisa? Solo Escritura. Solo Escritura. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Esta es una iglesia que ha sufrido por estar identificada con el Señor. Se mantiene firme sin desmayar. Ellos se identifican con el nombre del Señor. Dice 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí la palabra dice claramente de que ellos han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Han puesto el nombre de Dios en alto, se han identificado con el nombre de Jesucristo. Por esto, hermanos, la iglesia ha sido perseguida desde su fundación, pero se vuelve a levantar y continúa firme en su postura. Pienso, hermanos, que nosotros vemos hasta aquí este texto, decimos, qué bendición la iglesia de Éfeso. Qué privilegio, una iglesia bíblica, una iglesia llena de sana doctrina, una iglesia con pastores excelentes como Pablo, Timoteo, como Juan. ¿Quién no quisiera ser miembro de esta iglesia, hermanos? Con un liderazgo de primer nivel, una iglesia muy activa, una iglesia que tiene su propio seminario teológico, una iglesia que es elogiada por el Señor. Qué bendición, qué gran alegría. Y esto, hermanos, es la primera parte del mensaje donde el Señor reconoce las virtudes de su iglesia. ¿Y lo hace para qué? Lo hace con el fin de alentarlos, lo hace con el fin de consolarlos, porque Él quiere animar a su iglesia. El Señor conoce cada una de las obras de su iglesia. El Señor conoce, hermanos, las luchas de su pueblo. El Señor sabe, hermanos, de tu esfuerzo y de tu arduo trabajo. El Señor conoce acerca de tu sufrimiento. El Señor sabe que amas su palabra. El Señor sabe, hermano, que te esfuerzas, que estás tiempo con ella. Yo me he gozado, hermanos, a través de lo que el grupo de varones está haciendo. Y si algo trato de hacer, hermano, es todos los días darme el tiempo de escuchar cada una de las lecturas y reflexiones que los hermanos envían. Y digo, gracias a Dios por el esfuerzo, porque sin duda, no todos aquellos son hermanos que participan de la predicación en el púlpito, pero aún así uno se detiene, los escucha y se deleita al ver el esfuerzo que están haciendo en poder traer una palabra para el resto de sus hermanos. Pasaron tiempo con la palabra. No es cosa de sentarse y decir cualquier cosa, sino que se notó que se dieron tiempo en la palabra, que se esforzaron, que leyeron, que quizás cuántas veces grabaron antes de mandar el audio. Salió un perro, ¿cierto? Me llamó la guagua, algo pasó, ¿cierto? Algo pasó, y volvieron a grabar, y volvieron a leer, y volvieron a exhortar. Hermano, qué bendición es esto. El Señor sabe de que tú te esfuerzas por estar tiempo en la palabra. El Señor conoce que tú amas la oración, y que te esfuerzas, y que luchas contra tu carne, para poder tener tiempos de oración. El Señor conoce de tu sufrimiento por servirle. El Señor sabe de todos los días que has llorado, de todas las mañanas que ha sido difícil levantarte porque tu corazón está quebrantado. Y que aún así buscas de dónde sacar fuerzas para decir, Señor, gracias, cuando todo quizás se va ido en tu contra. El Señor sabe. El Señor conoce cuánto esfuerzo hacen muchas madres en esta iglesia porque quizás no tienen un compañero que sirva al Señor junto con ellas, pero aún así se esfuerzan por educar a sus hijos en el temor al Señor, en mostrarle el camino del Evangelio. Y el Señor conoce esas batallas, hermana, el Señor las sabe. El Señor no ignora nada acerca de tu vida, hermana. El Señor no desconoce nada de los diferentes pasajes de tu historia. ¿Qué consuelo hay en esta verdad? Él sabe que tú resistes a los enemigos de Dios en este tiempo. Y eres de esos pocos que quizás quedan hoy, que saben discernir bíblicamente las cosas y que toman decisiones considerando las Escrituras, considerando la verdad del Evangelio. Yo recién conversaba acá con un joven que me decía de que he tenido muchas ofertas laborales, pero cada una de esas ofertas laborales le significan dejar la comunión de la iglesia y el servicio en la iglesia. Y el dinero no puede compensar lo otro. ¿Cuántos hombres existen que por un par de pesos más dejan todo a un lado, sus familias solas, la iglesia abandonada, porque van a ganar 50,000 pesos más?
Hay personas que podrían estar ganando 2 millones de pesos, pero siguen sirviendo al Señor y esperando en Cristo, sabiendo que Dios conoce su necesidad. Porque prefieren honrar a Cristo, prefieren poner su vida al servicio de Cristo. ¿Eso significa sufrimiento, hermano? ¿Usted cree que no? Qué frustrante, hermano, estar 5 o 6 años en la universidad para después estar esperando y esperando. ¿Por qué esperas tanto? Si en Punta Arenas hay trabajo, es que mi iglesia está en Chillán. Pero qué tonto, dirá el mundo. Pero aquel que ama a Cristo y el que sabe acerca de los tratos del Señor en su vida, entiende el valor que eso tiene. Amén. ¡Gloria a Dios! Por aquellos hombres y mujeres que aún deciden bíblicamente, que no se embarcan en relaciones con mundanos, que no negocian, hermanos, con la santidad, que cuando van a tomar una decisión dicen, la Escritura dice esto, pero el mundo va todo en esta dirección. ¿Y qué me importa que todo el mundo vaya en esa dirección? Si el Señor ha dicho que este es el camino, mi decisión se cuadra, se somete a lo que Dios ha dicho. Dios nos ayude. ¿Existe gente así? Sí, existe, hermanos. ¿Todavía quedan? Ojalá que tú seas contado entre uno de esos. Y que tus sufrimientos sean porque tú te has alineado de tal manera con Cristo que el mundo no puede soportar la imagen de Cristo en ti. El Señor nos ayude. El Señor sabe. Y el Señor lo valora. Hermana, alguien dirá de aquí de las mujeres, de las ancianas, llevo 40 años en la iglesia y el Señor sabe cómo han sido esos 40 años. Con sacrificio, con esfuerzo, con llanto, con soledad muchas veces. El Señor sabe. Así que cuando vas a orar, no vas a ir a sorprender al Señor. El Señor conoce tu realidad. Sabe de tus lágrimas, sabe de tu dolor, sabe de tu sufrimiento, sabe de tu esfuerzo, de tu perseverancia. Qué maravilloso es nuestro Señor. Aliéntate con estas palabras, porque el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso estas palabras para alentarla. Amén. Y no sé, hermano, si a usted le ha pasado que de repente hay gente que... A mí me ha pasado. Pastor, qué linda la palabra, qué hermoso el mensaje, pero uno sabe que después de ese pero lo que va a venir va a ser un poco incómodo. Estuvo muy largo lo primero, ¿cierto? El punto es que cada vez que hay una conversación y aparece un pero entre medio, prepárate para lo que sigue. Si tenemos un Señor, nuestro Dios, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Señor es la verdad. Y Él mismo dijo que sus palabras son verdad y vida. Tenemos que estar conscientes de lo siguiente. Para que haya vida, primero tiene que irrumpir la verdad. El Señor sabe la realidad de la iglesia. El Señor sabe la realidad de la iglesia. Le ha dicho todo acerca de su historia. Y luego, hermanos, en el verso 4 aparece un pero. Este pero, hermanos, está precediendo una realidad incómoda que el Señor va a poner frente a la iglesia. Y la iglesia va a ser enfrentada con algo difícil, pero es algo vital que la iglesia, para que la iglesia siga siendo iglesia, que atienda esto que el Señor le va a decir. El Señor es justo. El Señor no pasó por alto la realidad de que a pesar de sus incesantes esfuerzos por oponerse a los malvados que habían ingresado a la iglesia, hermanos, a pesar de que esta iglesia rechazaba con bravura la mentira, a pesar de que perseveraban sin cansarse, de que a veces se sentían casi que desmayaban, pero luego volvían a levantarse, a pesar de que por abrazar a Cristo vivían dificultades con todo eso, había algo que estaba mal en ellos. Había algo que no estaba conforme a lo que Dios tiene en sus mandamientos. ¿Se acuerda usted que partimos mencionando el mandamiento del Señor, el principal y el primero? Amarás al Señor tu Dios. Y por eso, hermanos, el Señor no va a pasar por alto la realidad de esta iglesia. Y el Señor le dice, pero tengo contra ti. Esta es una acusación. Este contra está señalando de que hay algo grave que está al interior de la iglesia. El Señor está diciendo, esto me pone en contra tuya. Debo reprocharte por algo. Y sin duda había muchas cosas malas más en esta iglesia. Yo creo que sí. Pero el Señor apunta a una porque esta es la más importante de todas. Si esto no es corregido, nada más importa. ¿Y qué es lo que el Señor tiene contra la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Y si usted, hermanos, revisa el texto, este es el eje de todo lo que hemos leído. Todo gira en torno a esta verdad que el Señor dice. Los elogios y las promesas del Señor convergen desde este punto. Y esta es una verdad incómoda, es una verdad grave, es una situación grave y es una realidad triste.
Ellos fueron una iglesia que entendían la doctrina, que entendían, hermanos, acerca de la vida cristiana. Ellos, hermanos, surgieron, esta vida o este conocimiento de la doctrina y esta práctica de la vida cristiana tenía que manifestarse también en un ardiente amor por Cristo. Era una iglesia, hermanos, que conoció de este amor, que conoció de esta pasión por el Señor, pero han dejado de lado este primer amor. La palabra amor, hermanos, que aquí aparece, se traduce como ágape. Y cuando hablamos de esta definición de amor, esta palabra original griega, ágape, hermano, esta palabra es una palabra propia del Evangelio. No se puede entender de otra fuente que no sea el Nuevo Testamento, por ejemplo. Cuando hablamos del amor de Dios, por ejemplo. Ese amor tiene esta misma connotación. Y fuera de las Escrituras, en ningún otro texto antiguo usted va a encontrar esta misma aseveración del amor. El amor ágape, hermanos, es un amor que está dispuesto al sacrificio, un amor que es un amor abnegado, que es propio del amor cristiano, que es algo característico de la iglesia, que antes, hermanos, que la iglesia existiera no era conocido en la sociedad. Este amor es el amor que la iglesia debe tener por Cristo, un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor abnegado, un amor donde Cristo sea lo primero. ¿Por qué? Porque para Cristo nosotros, hermanos, estábamos en tal lugar que Él nos amó entregando su vida por nosotros. Ahora, este tipo de amor es el combustible que mueve toda la iglesia. Si este amor no está presente, todo lo que hace la iglesia carece de valor. Ahora, no es que esta iglesia sienta desprecio por el Señor, no es que esta iglesia está adorando a dioses falsos, no es que esta iglesia sea apóstata y esté enseñando herejías. Porque ellos, hermanos, trabajan por el Evangelio, ellos sufren por causa del Evangelio, ellos siguen sirviendo por el nombre de Cristo. Pero esto, hermanos, se había convertido en aquel mal que dijimos al principio que afecta al amor, el acostumbramiento, la rutina. Ya no había deleite, hermanos, ya no había admiración, ya no había pasión por aquel que había dado su vida por ellos. La iglesia sigue amando a Cristo, pero no como al principio. Y ese es el problema. Y ese es el problema porque esto se vuelve algo tan difuso. No es que hayamos pasado del amor al odio. No es que sea tan evidente el abandono del amor. Todavía quedan ahí algunos residuos que dan a entender de que existe amor. Pero el problema es que ese amor no es el mismo amor que se manifestó al principio de la historia de esta iglesia. Y eso es lo peligroso. Porque uno puede decir, sentirse conforme con aquello. ¿Cierto? Alguien podrá sentirse conforme de que después de tantos años nunca engañó a su esposa, pero la sigue amando como la amaba antes. ¿Tiene teniendo el mismo cuidado con ella? Las palabras de amor están presentes en la relación. ¿Se da el tiempo de decirle te amo? Es que ella sabe. Por eso no digo nada. ¿Y usted sabe si su esposo ha escuchado de sus labios que usted lo ama? ¿Y para qué le voy a andar diciendo tonteras si de ahí está el plato de comida? ¿Cierto? ¿Cómo no voy a llamar a mi mujer? ¿Para qué me preguntan eso? Si yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar y trabajo 12 horas, me rompo la espalda por traer, ¿cierto? Y parar la casa y que no falte nada. Hermanos, no estamos hablando de eso. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Dado que aún están haciendo cosas, dicen, esto parece amor. Esto se ve como amor. Pero el tema no está si esto calma tu conciencia. La solución no es que tu conciencia quede tranquila. Porque pagas las cuentas, porque haces la comida, porque vienes a cantar, porque predicas un sermón y porque visitas a un hermano. El punto está en que Dios, Cristo, nuestro Señor, cuando ve en nuestra vida, aprecia de que hay amor para Él. Un amor que es primero por sobre todo lo demás. Un amor, hermanos, que haga aparecer a cualquier otro tipo de amor, aborrecimiento, como dijimos alguna vez. El que no ama padre y madre el que ama padre y madre antes que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. O sea, un amor que sea fundamental en la vida. Y ese es el problema. De que el amor quizás puede estar presente, así como las hojas están en el árbol en el otoño. Pero ya no son, hermanos, las verdes hojas del principio, de la primavera. Están todavía ahí, todavía no terminan de caer, pero no son lo mismo. Ellos habían entrado en un otoño espiritual. Estaban viviendo un tiempo de decadencia. Era una iglesia que funcionaba como una perfecta máquina eclesiástica. Pero no atesoraban a Cristo más allá de lo que un museo hace con una obra de arte. Y Cristo reprocha esto. El Señor no está satisfecho con esto. El Señor de la iglesia reprocha de que no se le está reconociendo con el debido amor que Él demanda en sus mandamientos y del cual es digno Él por el sacrificio que hizo por su iglesia.
El Señor nos manda, hermanos, a amarle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Si estamos amando menos que eso, hermanos, no estamos cumpliendo. Estos efesios eran herederos de aquellos a los cuales Pablo había reconocido como una iglesia fiel en su carta. Cuando Pablo escribió la carta a los efesios, probablemente, hermanos, los que recibieron esa carta, la de Pablo, eran los padres o los abuelos de estos que están recibiendo la carta aquí de parte del Señor. Un par de generaciones atrás, hermanos, Pablo escribía a esta iglesia y lo describía de esta manera. Fíjese usted, Efesios 1, 15 y 16. ¿Cuál es el amor, hermano? El primer amor. Porque puede sonar poético esto, pero esto tiene mucho de práctico. Y Pablo nos da luz para entender qué es lo que el Señor está reclamando, qué es lo que no hay en esa iglesia, qué es lo que se fue entibiando en esa iglesia. Efesios 1, 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor, fíjese usted, para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, con este antecedente también aparece otro punto importante acerca del amor, de ese amor que ya no es igual, y que es el amor por los hermanos. Seguramente, hermanos, ese amor también estaba menguando. La falta de amor por el resto de la iglesia es un síntoma de que ya no se ama a Cristo como antes. Es incompatible el amor a Cristo sin amar a la iglesia. No debemos olvidar, hermanos, que no basta con estar congregados, no basta con solo reunirnos eventualmente, hermanos, porque si hemos de reunirnos lo hacemos porque amamos a Cristo. Por lo tanto, hermanos, nuestro amor por Él debe ser nuestra principal meta. Hermanos, Dios nos ayude. Si amamos a Cristo, amamos su iglesia. Si amamos a Cristo, nuestra fe en el Señor Jesús permanece intacta. Pero lamentablemente, hermanos, esto parece que es lo que se está destiñendo aquí dentro de esta iglesia. Dios nos ayude, hermanos. Es el amor por Cristo lo que le da valor a todas nuestras obras. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? De que tu ofrenda vale cuando tú la entregas por amor a Cristo. Amén. De que tus canciones sirven cuando la estás cantando porque amas a Cristo. De que tu sermón es válido, hermanos, cuando estás predicando porque amas a Cristo. El amor por Cristo le da valor a lo que haces. Hermanos, que usted haga un sermón, que usted cante una canción, que usted atienda una necesidad de la iglesia, no reemplaza su amor por Cristo. Si ha de hacer aquello, hágalo con pasión por su Señor. Jeremías dice en su capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejar de amar a Cristo es algo serio, hermanos, porque pronto el corazón estará buscando otras fuentes para satisfacer nuestro ser. Y ese es el problema, hermanos. Porque todo empieza allí. ¿Por qué dejó de venir el hermano a la iglesia? ¿Por qué dejó de servir al Señor? ¿Por qué se empezó a llenar de excusas? Alguien podrá decir, es que tuvo un problema. No, el problema no es el problema que él dice que tuvo. El problema está en que Cristo ya dejó de ser la pasión de su vida. Porque aquel que llega por Cristo a la iglesia nunca se va a ir por el hombre. ¿Te das cuenta? Y el problema está, hermanos, en que si dejas de buscar al Señor, si Él deja de ser tu fuente, donde vas a beber, pronto te encontrarás buscando sustitutos para saciar tu sed. Y lo vemos en la historia, hermanos. Iglesias maravillosas en Europa. Los herederos de los reformadores hoy son una lástima. Iglesias, hermanos, fundadas en las confesiones de fe históricas, que se mantenían firmes por siglos. Hoy día usted las ve, hermanos, completamente arruinadas por el progresismo. ¿Por qué? Porque dejaron el amor por Cristo y empezaron a acomodar sus pasiones en otros lados y hoy día son un remedio vergonzoso de lo que alguna vez fueron. Y eso le pasa a todo creyente, hermanos, que deja de amar a Cristo. Podrá seguir haciendo cosas religiosas, pero si Cristo no es el motor, si Cristo no es la razón, hermano, no sirve de nada. Nada puede reemplazar el amor por Cristo. Ese es nuestro primer llamado. Si amas a Cristo, estarás listo para amar todo lo que tienes que amar.
Siempre le hemos dicho a nuestros hijos, si vas a buscar a una mujer, busca una que ame al Señor. Que sea linda, sí, ojalá, pero que primero ame al Señor. ¿Por qué? Porque si ama a Cristo, te va a amar a ti como corresponde. Porque si no ama a Dios, no te va a amar a ti, como la palabra del Señor dice, que una mujer debe respetar a su marido. Si alguien ama a Cristo, será un esposo que ame bien a su esposa. Si tú amas a Cristo primero, serás alguien que amará bien a su prójimo. Pero no se puede bypassear el amor por Cristo. No se pueden buscar atajos. Si Cristo no es primero, hermanos, nada vale. Nada vale. Y esa es la condición de la iglesia. Fíjese usted, esto es triste, esto es grave. Y esto ha puesto al Señor en contra de esta iglesia. Con todo lo bueno que tiene, hay algo, hermanos, que el Señor demanda. El Señor no quiere parcialidad de su iglesia. No quiere parcialidad del Señor. El Señor no anda, hermanos, no se conforma con sobras. El Señor no se merece las sobras de tu vida ni de la mía. Él demanda que sea todo. Todo. Es categórico. Todo. Y el Señor ama a su iglesia. Y en este reproche, hermanos, hay mucho amor por la iglesia. Él pone la verdad frente a ellos, una verdad dolorosa, incómoda y triste, pero a su vez le ofrece el remedio. Y le dice, hermanos, a continuación, después que él dice en el verso 4, entramos al verso 5 y viene la medicina para la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Si hemos dejado nuestro primer amor, el Señor les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto es lo lógico, por tanto nos añade un sentido de lógica a lo que el Señor está diciendo. Esta es la respuesta. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios nos ayude. Aquí viene el remedio, hermanos, y la medicina está distribuida de tal forma que pudiésemos decir que una medicina en 3 fases. Un tratamiento, donde hay que hacer 3 cosas en lo particular, y que son ineludibles, que se tiene que cumplir cada una de estas para ser sanos de este mal, para poder ser librados de esta tristeza grande que significa ser una iglesia que ha dejado a Cristo en un lugar secundario. Porque es un espectáculo triste, hermanos, ser guiados por cualquier cosa y no por amor al Señor. Él le dice primero, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Esto qué significa? Sé una persona capaz de revisar tu vida. Haz una revisión, haz una introspección en tu historia y empieza, y tú sabes qué fue lo que pasó en ti. Recuerda, el Señor está apuntando a eventos particulares. No cuestiones ambiguas. Algo pasó en tu corazón. Algo se quebró, algo se dejó de lado, algo se estropeó. Hay cosas que tú hacías antes que ahora ya no las haces y eso que dejaste de hacer, hay una razón por la cual tú lo dejaste de hacer. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Iglesia de Éfeso, ellos sabían lo que había pasado en ellos. El Señor no lo deja aquí en claro, pero hermano, nos está diciendo, esto es lo necesario. Revisa tu corazón. ¿Qué pasó allí? ¿A quién le prestaste oído? ¿Con quién hiciste negocios? ¿Cuándo empezaste a tomar más tiempo para tu carne? ¿En qué momento tomaste decisiones contrarias? A lo mejor no fue nada pecaminoso, podrá decir alguien. Fue una tristeza que me ocurrió, un dolor que me afectó, algo que escapó de mi control. Recuerda, pero eso te hizo caer. Y el punto es que después de eso, caíste, bajaste, descendiste. ¿De dónde has caído? Recuérdate cómo eras antes. ¿Cómo servías al Señor? Y ahora, de ahí a donde estás ahora, ¿qué pasó? Recuérdalo. Revísate. Hermano, ¿sabe usted que es difícil revisarse a uno mismo? No sé si le ha pasado cuando de repente usted está en alguna entrevista de trabajo y antes de preguntarle qué estudió, van y le dicen, ¿y quién es Pedro Sáez? Ahí, hermanos, yo creo que una de las cosas más difíciles que responder, ¿sí o no? Y hágase la misma pregunta. En un grupo, el bar le dice, ya, ¿cuál es su nombre? José Tanto. Ya, ¿y quién es José Tanto? Dígame usted mismo, ¿quién es usted? Y ahí usted empieza a titubear. Cuando el Señor viene y nos dice, recuerda de dónde has caído, revisa tu propia vida, hermanos. Yo pienso que todos nos resulta una lucha difícil. Porque, hermanos, la verdad es que por muchas justificaciones que usamos, lo que el Señor nos dice a continuación es una realidad, una verdad terrible. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué más? Arrepiéntete.
¿Cuándo es necesario arrepentirse? Cuando sea pecado. O sea, esto es categórico. De hecho, el Señor no da mayores explicaciones. Él demanda el arrepentimiento. Porque si la revisión de la vida es honesta, hermanos, el arrepentimiento tendrá que venir, porque la razón por la cual hoy no somos lo que fuimos, la razón, hermanos, por la cual tu fe decae, la razón por la cual, cierto, ya no eres el mismo cristiano apasionado que alguna vez fuiste, hermano, nunca tendrá una razón santa detrás. Nunca habrá una verdad conforme a las Escrituras detrás de tu tibieza. Es algo que pasó pecaminoso y por lo tanto el Señor por eso está diciendo, arrepiéntete. Lo que te tiene mal hoy es algo que el Señor califica como contrario a su ley. Y la única forma de enmendarlo es con un arrepentimiento individual. Y fíjese usted, la inmediatez que el Señor está usando en esta expresión. No es una cuestión de que piénsalo, conversémoslo el otro mes. No, el arrepentimiento ha de seguir a esa revisión. Y no esperes que alguien se arrepienta primero. Es que a otra gente hizo daño, es que las personas de allá fueron los culpables. No, no es el problema con nadie más que con el individuo. Delante de Dios. Es Dios y yo. Es el Señor y tú. El Señor nos ayuda, hermanos. Muchos le atribuyen la culpa de su estado espiritual a otros. La culpa la tienen tal persona, la tiene el liderazgo, la tiene el hermano, la tiene el grupo, la tienen los de allá, la tienen los de acá. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor nos muestra aquí claramente que la autocompasión y la proyección de culpa no son la solución al problema. Y dígame usted si no somos especialistas en autocompadecernos y en proyectar en los demás nuestra culpa. El problema no son los otros, el problema soy yo, el problema eres tú. Y alguien, hermanos, que busca esos caminos es alguien que siempre, hermanos, no está siendo fiel a la verdad. Y esto ha sido desde el principio. Génesis 3. La serpiente me engañó. La mujer que tú me diste. Siempre, hermanos, cuando usted conversa con alguien y esa persona tiene una justificación que incluye el nombre de otro, hermanos, no hay para qué ser un perito aquí. ¿Quién tiene la culpa aquí? El que siempre le está echando la culpa a otro. El Señor nos ayude. Y el punto está en que el Señor aquí está diciendo, el arrepentimiento es algo que tiene que partir, no de los demás, sino de cada uno de nosotros. El Señor dice, arrepiéntete tú, no busques culpables para justificar que hoy seas frío, que hoy seas indiferente. No es responsabilidad de nadie más que tuya. Mira de dónde caíste y ahora arrepiéntete. Y esto, hermano, está en un tiempo verbal que denota un arrepentimiento que ha de ser definitivo. Arrepiéntete de una vez y para siempre. Arrepiéntate y que tu arrepentimiento sea total. Vuelve al camino correcto. El arrepentimiento no es algo solo para los que vienen recién llegando a la iglesia. Cada uno de nosotros hoy quizás necesita arrepentirse. Esta iglesia, hermano, desde que la fundó Pablo hasta cuando le está escribiendo Juan, ha tenido una historia de 40 años. Y después de 40 años, el Señor está diciendo a una iglesia de 40 años, arrepiéntanse. Dios nos ayuda, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, es algo necesario. ¿Por qué nosotros, hermanos, pensamos que no debiéramos arrepentirnos? La única forma de ser sanados, hermanos, es esta. Y luego el Señor dice, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. El verdadero arrepentimiento, dijo Augusto Nicodemos, un teólogo brasileño, el verdadero arrepentimiento no es cuando lloras, sino cuando cambias. El arrepentimiento verdadero no es solo un remordimiento, no es un sentimiento de nostalgia, es un haz las primeras obras, es algo práctico. O sea, no son haz obras, no, las primeras obras, o sea, aquellas cosas que se hacían con intensidad, con pasión, con amor. Vuelve a la oración, vuelve a la adoración, vuelve a la predicación, vuelve a todo aquello, pero con pasión, con amor, con un nivel de excelencia, con un nivel de dedicación grande. El Señor nos ayude, hermanos. Y este es el gran antídoto, hermanos, para las tristezas propias de todo lo que somos y lo que hacemos. Recordar cómo el amor del Señor era nuestro guía. Todo se sobrelleva más fácil, hermanos, cuando lo hacemos con amor a Cristo y con gozo. Si es Dios y su amor lo que más pesa en tu corazón, lo que sea que tengas que hacer lo harás con gozo y alegría. Y el Señor dice esta verdad. Y la advertencia del Señor, hermanos, que viene a continuación,
muestra la gravedad de la condición de la iglesia. Era urgente responder al llamado de Cristo, hermanos, al arrepentimiento, porque el Señor sigue diciendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor está diciendo algo fuerte. Esto es una amenaza contundente. Está diciendo, apagaré tu luz, quitaré tu candelero, dejarás de ser aquello que eras. Porque una iglesia, hermanos, que no ama a Cristo, hermanos, no es iglesia. Deja de ser iglesia cuando Cristo no es amado primero. Hermanos, sin Cristo la iglesia no es iglesia. La iglesia no existe sin la presencia del Señor. Es un grupo de gente haciendo cosas, pero no es iglesia. Y la severidad del Señor, hermanos, al reprender la iglesia con la advertencia tan terrible, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Para qué es? ¿Qué está buscando el Señor con esto? Cuando la mamá le dice al hijo, cómete la comida, si no, no te doy postre. ¿Por qué le está diciendo de esa manera al hijo? ¿Cuál es el fin de esa advertencia? ¿No darle postre? No, que se coma la comida, que cambie su actitud, que mejore su conducta. Cuando el Señor le dice aquí, cambiaré o quitaré tu candelero de su lugar, no es que el Señor esté diciendo, te voy a desarraigar y te voy a enviar al infierno. Lo que el Señor está diciendo es, cambia. El Señor quiere que vuelvas. ¿Me entiendes? Es como ese amor, hermano, manifestado en esas palabras, grande, gloriosa, maravillosa, hermanos. Y eso es algo glorioso. El Señor quiere cumplir sus promesas. Él ama glorificarse en medio de su pueblo. Él ama, hermanos, que su pueblo y su iglesia sea plena. El Señor no tiene mayor contentamiento que llenar con su presencia a su iglesia, hermanos. El Señor no se deleita en retirar el gozo de nuestros corazones. El Señor quiere que nos arrepintamos para que justamente ese gozo prevalezca en nuestras vidas. Ya hablamos del verso 6, ahora nos vamos al verso 7, y el Señor dice algo glorioso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga. El verdadero creyente, hermano, no dejará pasar por alto esta reconvención. No será indiferente a la voz del Señor. El que está leyendo, hermanos, siendo un verdadero hijo de Dios, leyendo estos textos, no lo leerá como que si estuviera leyendo cualquier cosa. El que tiene oídos estará oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia, de parte de aquel que tiene, como decíamos al principio, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Hermano, ¿qué vas a hacer con este mensaje? El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, escúchalo, atiéndelo y responde. Y mire, hermano, las gloriosas bendiciones que el Señor nos pone por delante. Y llegamos ya al final del texto que hemos leído. Dice así, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe usted lo que pasó con este árbol? Después del pecado de Adán y Eva, fue bloqueado por 2 serafines y una espada ardiente que se revolvía de un lado a otro y que hacía imposible al hombre volver por sus propios medios a buscar ese árbol de la vida para poder vivir eternamente. Un camino cortado para el hombre, sin acceso para el hombre pecador. ¿Y qué dice el Señor aquí? Bendito sea nuestro Señor. Vea usted cómo está terminando esta carta. ¿A dónde llegamos? Del verso 4 llegamos a esta verdad. Hermanos, ¿te das cuenta de las bendiciones que hay en el responder al Señor? O sea, hermanos, si tú vives en la sequedad, si tú vives en la decadencia espiritual, si tú, hermanos, tienes todavía estómago para continuar siendo un tibio delante del Señor, hermanos, no es porque Dios no sea generoso en amor. Es porque es mucha la porfía en el corazón. Es porque es mucha la persistencia de no responder. De hecho, el Señor ni siquiera está diciendo, ahora me escucharon, vayan y suban a ese cerro. No, simplemente el que oyó. Es difícil escuchar, a menos que tengas impedido tus oídos de oír. ¿Qué te impide responder? ¿Es algo que un inteligente necesita? ¿Un titulado, un seminarista podrá responder? No, el Señor no está diciendo esto. Está simplemente diciendo que tenga oídos para oír. Oiga. O sea, la respuesta, hermano, está al alcance de cualquier hombre y mujer dentro de la casa del Señor. No se te pide ser más inteligente, no se te pide ser rico, no se te pide ser hermano famoso. El que tenga oídos para oír, oiga. No tienes que ser muy brillante, hermanos. No tengo que ser muy brillante para poder responder. Y el Señor dice, yo haré posible lo imposible, que seas victorioso. Yo iré hasta allí donde tú no puedes llegar. Y tomaré de ese fruto, lo sacaré del árbol y te lo traeré a ti y te daré para que comas.
¿Qué está diciendo el Señor con esto? Que con su sacrificio Él logró aquello que nosotros nunca vamos a poder vencer. Y el que vence, ¿quién es el que vence? Al que venciere. ¿Quiénes son los victoriosos? ¿Son los más inteligentes, los más espirituales, los que fueron al seminario, los que tienen más títulos? No. Según Apocalipsis 12, aquellos que son victoriosos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No es una condición que el hombre cumple. La victoria no es algo que el hombre logra. La logra Cristo y Él la comparte con los suyos. Por lo tanto, hermanos, el Señor ya ganó la guerra, pero la batalla continúa. Por lo tanto, vengamos y humillémonos y arrepintámonos. Aún tenemos, hermanos, que soportar. Aún tenemos que luchar. Vuelve a tu primer amor. Cambia el rumbo de tu vida. Y hazlo hoy. Hazlo hoy. No puedes pasar por alto el llamado de Dios. No puedes dejar que siga pasando el tiempo en esa condición. Hermano, no puedes dejar que el tiempo siga avanzando sin arrepentimiento y haciendo las cosas por inercia, hermanos. No, quizás podrás seguir aprendiendo cosas, seguirás cantando cosas, seguirás predicando cosas, pero sin Cristo no vale de nada. Y el Señor dice, si no, vendré pronto a ti. Y esto es un claro llamado. Este pronto nos está diciendo, no es algo que puedas dilatar. No estoy negociando tiempo contigo. Es algo que hoy demanda una respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Si el Señor viene y nos pregunta, ¿me amas? ¿Qué dirás? Bueno, Señor, soy el pastor. No, no le estoy preguntando si eres pastor o eres otra cosa. ¿Me amas? Y ahí nuestro corazón titubea, hermanos. Vengamos con un corazón humillado delante del Señor. Vengamos con un corazón, hermanos, humillados. Y arrepintámonos. Y volvamos a hacer lo que fuimos. ¿Qué es tan bueno, hermano, de la tibieza? Alguien que me explique. ¿Por qué es tan rico ser tibio? ¿Qué cadenas hay tan poderosas que nos detienen? ¿Se acuerda usted que antes cantaba la gente, quiero volver al tiempo aquel? ¿Cierto? Y yo siempre le decía a los que querían cantar ese himno, bueno, ¿y qué te impide volver? ¿Quién te tiene amarrado como para que no vuelvas? Si quieres experimentar el gozo del Señor, ¿quién te lo impide? Si el Señor conoce tus batallas, si el Señor sabe tus luchas, si el Señor sabe de tu llanto, de tu dolor y de tus fracasos, y aún así te habla, ¿qué te impide volver? Regresa ese amor. Vuelve ese amor primero. Hermanos, el Rey está llamando. El Rey nos está convocando. Y con sinceridad nos dice hoy, vuelve. Recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque yo tengo victoria para los que confían en mí. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga. Oremos. Señor, a esta hora nos acercamos ante tu trono de gracia, conscientes de nuestra necesidad. Conscientes, Señor, de nuestra fragilidad, de nuestra incapacidad. Señor, sin duda hubieron tiempos mejores para nosotros. Hubieron días mejores para nosotros. Hubieron días, Señor, y tiempos donde realmente el cantar era algo que se hacía con gozo. El adorarte era algo que lo hacíamos, Señor, con deleite. Muchas cosas, Señor, le han pasado. Muchas que quizás, Señor, no las buscamos nosotros. Pero, mi Dios, el confiar en ti, el seguir aferrándonos a tus promesas era algo que sí podíamos hacer. No podíamos, Señor, detener la enfermedad, no podíamos detener la dificultad, no podíamos hacer nada para cambiar, Señor, aquellas cosas que tú escribiste. Pero sí, Señor, dependía de nosotros el mantenernos firmes, aferrados a tu promesa. Por eso hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, ayúdanos, despiértanos. Queremos volver a hacer algo que traiga gozo a ti, mi Señor. Queremos tener vidas que, Señor, exalten tu nombre. Pedimos tu bendición, mi Dios, para tu pueblo y que nos ayudes, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, hermanos.